The third speaker will be presented by Don Eduardo Artal Latorre. Thank you, Mr. Chairman. I would like to thank the invitation to participate in this important Congress on Housing Science as Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. Maybe the attendants of this Congress are wondering about what is the role of the telecommunication engineering in the housing science. Well, the Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación is the largest Spanish professional association of engineers working on information and communication technologies. Maybe in other countries, the equivalent association is called Electronics and Electrical Engineering or something like this. In Spain, we are more than 12,000 members in the Colegio, working in a lot of different technologies about electronics, communication, informatics as well. Many of these activities are related with buildings and housing. As an example, our engineers are in charge of the design, the installation, and the operation of the telecommunication common infrastructures in houses. According to the Spanish law, this kind of facility, this telecommunication infrastructure, must be operative in every house, every new house or building. This telecommunication common infrastructure is the way to provide to every citizen, every person, the right, the good access to the information society. I mean, to the internet, to the telephone service, to the digital television, and many other services. And this access to the information society is recognized in our first law in the Spanish Constitution. So it's a right of the citizen to have access in houses to the information society. Maybe summarizing, the role of the telecommunication engineering in housing science is to provide a real added value in buildings, giving access, for instance, to the information society and many other aspects of intelligent buildings, sensor networks. In any case, I have the pleasure to present you our speaker to this audience, Professor Carlos, this over there, Fernandez, is an expert on sensors and house automation systems and intelligent buildings. He is an associate professor at the Technical School of Engineering and Telecommunications in the Public University of Navarre in Pamplona. He is president of a small company working on these technologies. The company is called Ingeniería Domótica, was founder of this company. Has been vice dean of the Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación and is member of the board of the Association of Young Entrepreneurs of Navarre. Well, and many other maybe activities you are doing. So please, you can start your speak. Thank you very much for the attention.
días. En primer lugar, quería agradecer al Grupo de Tecnologías de la Edificación la invitación a participar en este congreso. La verdad es que es un honor compartir con todos ustedes esta sesión. Desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, como decía mi compañero Eduardo, parece como que es algo extraño que los ingenieros de telecomunicación participemos en un congreso sobre la edificación. Y realmente somos una profesión joven en la cadena de la edificación. Llevamos como unos 15 años participando en el diseño de los edificios, en la parte de las instalaciones de telecomunicación, lo cual es muy poco tiempo, como hemos visto hace muy poquito cuando hablábamos de 4.000 años antes de Cristo. Nosotros llevamos 15 años participando en el diseño de los edificios, con lo cual somos los últimos en llegar, los más jovencitos y probablemente los más inexpertos en la materia. Pero, sin embargo, aportamos, yo creo que algo que ahora mismo ya es fundamental en nuestra vida, que son las comunicaciones. Hace unos años quizás no podríamos imaginar un día en nuestra vida sin agua, y yo creo que ahora mismo no podríamos imaginar un día en nuestra vida sin telecomunicaciones. No sabríamos bien qué pasaría. Y, por lo tanto, esa necesidad que nuestra sociedad tiene y demanda la trasladamos, evidentemente, a nuestro ámbito diario, que son los edificios. En ese sentido, en España tenemos una normativa pionera en el resto del mundo, que son las infraestructuras comunes de telecomunicación, que nacen en el año 98 como un Real Decreto Ley de obligado cumplimiento, con un objetivo fundamental, que es garantizar a todos los ciudadanos el libre acceso a la información como derecho fundamental de nuestra Constitución. Realmente la información ahora mismo, el canal que tenemos los ciudadanos para acceder a la información, pues en su mayor parte son las telecomunicaciones. Evidentemente tenemos también la prensa escrita, pero que más que información se está convirtiendo quizás en opinión. Entonces, la información, el canal que tenemos son las telecomunicaciones, televisión, radio e Internet. Y para garantizar el libre acceso a la información de los ciudadanos, el Gobierno de España en el año 98 definió el Real Decreto Ley, donde definía unas infraestructuras de telecomunicación para los edificios, con ese objetivo que digo de garantizar el acceso a la información. Al año siguiente se definió el primer reglamento y, como nuestro sector está en continuo cambio, aunque, como decía antes, llevamos unos 15 años participando en el diseño de los edificios, realmente las tecnologías de la información y las comunicaciones, yo creo que la evolución casi diaria la sufrimos y padecemos todos los ciudadanos. Nuestro reglamento tiene una vocación clara de cambio y más o menos cada 4 o 5 años sufre modificaciones. De esta forma, en el año 2003 se aprobó el segundo reglamento y, siguiendo ese ciclo, a los 4 o 5 años, en el 2008, se comenzó a trabajar en lo que sería la tercera revisión del reglamento y se conformó una comisión. Para esto los ingenieros de telecomunicación también somos muy especiales en darles nombres raros a las cosas, y hablamos de wifi, GPRS y cosas así. Y, bueno, pues a las comisiones también les damos nombres raros, y se creó la Comisión Asesora para el Despliegue de Infraestructuras Ultrarrápidas, también denominada la Comisión CADIAO, en la que participa la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, los operadores de telecomunicaciones, instaladores y algún otro agente implicado en nuestro sector. Esta comisión se formó con un objetivo muy claro, que es modificar el reglamento, dando pie a la entrada de infraestructuras de banda ancha, de acceso, se le llamaba ultra rápido, para que lleguen a todos los ciudadanos a sus viviendas. El objetivo era tener el reglamento en un año. En el año 2009 se perfiló el primer borrador
y ahora mismo, en el 2010, ya lo tenemos completamente definido y está a expensas de aprobarse para su aplicación. De tal manera que este año, posiblemente, si finalmente se aprueba, tendremos un nuevo reglamento que prácticamente no tiene nada que ver al original de hace 10 años, salvo en el nombre. La motivación de esta comisión está muy clara, es intentar atender a las nuevas necesidades que nuestra sociedad demanda, como puedan ser las redes sociales, la web 2.0, televisión de alta definición, televisión 3D, servicios de hogar digital, domótica, etcétera. Realmente hay una frase ahí de Walt Disney, y es de la corporación de Walt Disney, que dice que no nos preocupemos del ancho de banda, que cuanto más ancho de banda demos a los ciudadanos, ya habrá empresas como en este caso de ocio y entretenimiento, como Walt Disney, que ya va a dar contenido sobre ese ancho de banda. O sea, y realmente a día de hoy, sobre un ancho de banda de alta velocidad, podemos tener vídeo bajo demanda, juegos bajo demanda, televisión digital, televisión interactiva, etcétera. Con esta nueva normativa, si atendemos a la actual, a la vigente, ahora mismo a todas las viviendas en materia de telecomunicaciones está llegando con un cable de teléfono, con 2 cables de teléfono, a través de los cuales damos servicio de telefonía y servicio de acceso a Internet sobre tecnologías ADSL, con las limitaciones que esto tiene, y 2 cables coaxiales para proveer la señal de televisión, digital, satélite. Y el reglamento actual nos da como opcional la posibilidad de dotar de un cable adicional, un cable coaxial adicional, para los operadores de cable. Realmente va a sufrir una revolución tremenda el reglamento, porque la nueva normativa nos va a obligar a llegar a todas las viviendas con 2 cables de fibra óptica, lo cual nos va a permitir abrir el ancho de banda hasta donde la tecnología de los operadores llegue. Se vaya a obligar a hacer un despliegue del cable coaxial para los operadores de cable, y se va a mantener, evidentemente, los 2 cables de televisión. Y además, como opcional, en el interior de la vivienda se desplegará probablemente una red de área local con par trenzado categoría 6. Es decir, estamos casi multiplicando por 2 o por 3 la inversión en el interior de las viviendas, y evidentemente esa inversión vendrá justificada por los servicios que los operadores nos ofrecerán. Ya tenemos experiencias piloto de cómo va a ser el despliegue de las redes de fibra óptica en el interior de los edificios. Los operadores llegarán hasta el registro principal, habitualmente ubicado en la planta baja del edificio, en los sótanos. Tendremos accesos de fibra óptica de los operadores, y desde ahí partirá una red de fibra óptica hacia las diferentes viviendas de los usuarios. Claro, el despliegue de una red de fibra óptica en los edificios no tiene nada que ver, en cuanto a herramientas, conocimientos y tecnología, con el despliegue tradicional de una red de cable de cobre. Con lo cual vamos a necesitar de bastante formación para instaladores y de unos procesos más sofisticados de certificación de instalaciones para comprobar que cumple con la normativa. El conexionado, posiblemente entre plantas, se realizará mediante empalmes de fibra por fusión. También existe tecnología de empalmes de fibra con conectores. En esto se está avanzando mucho en intentar minimizar las pérdidas, con el objetivo, como decía, de llegar con el ancho de banda marcado a todas las viviendas. Este nuevo despliegue de una red en el interior de edificios basado en fibra óptica nos va a obligar también a cambiar el diseño de las redes de telecomunicación en el interior de las viviendas. Nos va a obligar a tener que dejar espacios mayores para los armarios de telecomunicación, para distribuir la señal de fibra óptica y todo el contenido que nos pueda llegar a través de ella. E incluso también se está definiendo la posibilidad, aunque esto quizás nos falten algunos años, de encontrarnos con
tomas de red en las viviendas de fibra óptica, es decir, que nuestros ordenadores ya lleven directamente una conexión con cable de fibra óptica, que, como estoy diciendo, el mayor objetivo es intentar aprovechar el máximo ancho de banda disponible en el mercado. Dentro de esta nueva reglamentación sobre las infraestructuras comunes de telecomunicación, el nuevo reglamento introduce un concepto nuevo como un anexo recomendatorio, no va a ser de obligado cumplimiento, en el que se menciona el hogar digital, las funcionalidades de domótica, etcétera. El objetivo de este anexo es fundamentalmente impulsar un mercado y un sector en el que llevamos mucho tiempo trabajando, en el que todo el mundo dice que la domótica tiene mucho futuro, pero claro, la domótica tiene mucho futuro desde hace 15 años y no sabemos muy bien cuándo va a llegar el futuro. Nosotros, desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, siempre decimos que no, que la domótica no es que tenga futuro, sino que realmente tiene pasado y tiene presente y, por supuesto, futuro. Pero ya existen numerosas instalaciones que están disfrutando de servicios de hogar digital. A través de un anexo recomendatorio en la reglamentación, como decía, se pretende impulsar este tipo de instalaciones. Se definen diferentes niveles de aplicación. En el anexo recomendatorio se va a intentar regular el que haya 3 niveles bien diferenciados de hogar digital, para que cuando se hable de domótica en una vivienda, pues hablemos de nivel 1, 2 y 3 y todo el mundo hable bajo los mismos parámetros. Y dentro de esos 3 niveles se han definido una serie de categorías basadas en los servicios que pueden contemplar esos niveles. Aspectos de seguridad para las personas, seguridad ante intrusión, seguridad ante fugas de agua, fugas de gas, incendios, aspectos del control del entorno, por supuesto, integración de funcionalidades con la iluminación, climatización, monitorización. Un tema también quizás hasta demasiado abusado en el tema del hogar digital, hablar del ahorro energético. Es cierto que los sistemas inteligentes pueden ayudar a ahorrar en una vivienda mediante el control de las cargas eléctricas, mediante la priorización de diferentes circuitos, la gestión de electrodomésticos, de riego, de iluminación, por supuesto la climatización, pero fundamentalmente a través de la monitorización de los consumos. Just a second. Please, there is a car A4 CMAX 7403. There are 2 or 3 buses collapsed by the car. Is 4CMAX 7403. You should move the car, please. Excuse me. Thank you. Bueno, parece que ya tenemos el responsable. Uno de los aspectos que contempla el hogar digital, como importante estaba diciendo, es el ahorro energético, fundamentalmente motivado por la gestión de las diferentes fuentes de energía de la vivienda, y quizás donde mayor ahorro se puede conseguir es a través de la monitorización de los consumos e información en tiempo real al usuario de cómo está durante ese día, ese mes o esa semana en su consumo eléctrico, de agua caliente, etcétera. Además, a través de lo que son los nuevos servicios de telecomunicación y entretenimiento, pues es algo que el hogar digital ya lo contempla como una plataforma de uso para las familias, control de instalaciones de audiovisuales, distribución de audio, distribución de vídeo, por supuesto consolas de videojuegos, que quizás era un mercado antes muy orientado a los niños y ahora ya es un mercado que sigue orientado a los niños pero también a las familias. Control remoto de instalaciones, comunicación a través de Internet, a través del teléfono, a través de la movilidad. Internet ya no es un ordenador, sino Internet ya lo llevamos en el teléfono también. Y en función de estos diferentes servicios, el anexo recomendatorio define 3 niveles, el hogar digital básico, el medio y el alto, en el que hay que cumplir una serie de parámetros en cada uno de los aspectos y así obtener un sello
en el que podamos definir en qué nivel se encuentra nuestra vivienda. No obstante, desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación entendemos que el trabajo del ingeniero de telecomunicación en el proceso constructivo, en el diseño del edificio, evidentemente nuestro papel es muy pequeñito dentro del diseño del edificio y está directamente relacionado con las instalaciones. Y entendemos que un buen diseño de las instalaciones nos puede ayudar a mejorar y a optimizar las instalaciones y, por lo tanto, conseguir un ahorro económico en el edificio, un ahorro energético en el consumo propio del edificio y también un ahorro en el mantenimiento. Entonces, dentro del término tan utilizado de la arquitectura sostenible, en el que podemos hablar del uso eficiente de los materiales, de la energía, de los recursos que podamos tener alrededor de nuestro edificio, del empleo de energías limpias, etcétera. Dentro de todos estos conceptos, quizás el mayor foco está concentrado en los medios pasivos del edificio. Tenemos un montón de procedimientos para intentar obtener o alcanzar esa sostenibilidad del edificio en función, bueno, ya lo ponemos ahí, del uso del agua, de los materiales, la contribución también social, etcétera. Y la mayoría de todas estas asociaciones y certificaciones se basan en los medios pasivos, que evidentemente es lo primero, lo más importante y lo que mayor ahorro energético nos va a dar en el edificio. Hablando de aislamientos, evidentemente la orientación del edificio, los cerramientos, los materiales, etcétera. Esto es la base para conseguir un edificio energéticamente eficiente, pero una vez tenemos consolidados los medios pasivos, existe otra parte que son los medios activos, que es donde entran en juego las instalaciones, fundamentalmente las instalaciones de climatización y las instalaciones de iluminación. La tecnología va avanzando y ahora mismo disponemos de sistemas de climatización inteligentes que optimizan el consumo, sistemas de iluminación inteligente y nosotros lo que proponemos en el edificio es ir un pasito más allá de los medios pasivos, seguir con los medios activos y a los medios activos dotarles de cierta inteligencia, esa inteligencia que esté concentrada y que esté integrada en todas las instalaciones, de tal manera que obtengamos ese triple ahorro que comentaba anteriormente, del consumo energético, de la optimización de instalaciones y del mantenimiento del edificio. Existen estudios científicos donde se ha intentado demostrar el ahorro energético obtenido a través de los medios activos y de la integración de instalaciones con sistemas inteligentes. Concretamente, aquí tenemos unas gráficas de un estudio realizado hace unos años en la Universidad de Bremen, en el cual compararon dos aulas exactamente iguales, con los mismos usos, contiguas, misma orientación, mismos horarios, en un aula instalación convencional y en el aula contigua una instalación con un control integral e inteligente de la climatización y de la iluminación, de tal manera que los sistemas, más que climatización en este caso en Bremen, calefacción, de tal manera que la calefacción se definían con unos umbrales óptimos y en su funcionamiento dependía de la presencia de alumnos en el aula, de horarios y de las temperaturas medidas en el exterior y en el interior. Y la iluminación, lo mismo, se medía el aporte de iluminación natural y se regulaba en consecuencia. Los estudios, como se observa en la gráfica, es en el caso de la calefacción, el consumo acumulado en 3 años pues es casi la mitad del aula que tenía el sistema de control inteligente respecto al aula con un termostato convencional para el control de la calefacción. Y en el caso de la iluminación también el consumo acumulado, en este caso, a lo largo de un mes, pues viene a ser también prácticamente la mitad. Lo cual, bueno, quizás sería un poco exagerado decir que con un sistema de control inteligente podemos llegar a ahorrar un 50%,
pero sí se puede llegar a ahorrar alrededor de un 30% en el consumo energético del edificio, con un sistema que nos haga una gestión eficiente de los consumos. En el caso de las viviendas, también hay estudios realizados comparando viviendas con instalaciones de control y viviendas tradicionales sin ningún tipo de control sobre las instalaciones. Y en este caso, la gráfica nos dice que donde más se puede ahorrar es en la iluminación. También es cierto que el peso que tienen los sistemas de iluminación en el consumo global de una vivienda no es muy alto. El mayor peso que tenemos en el consumo de las viviendas viene propiciado fundamentalmente por los electrodomésticos y la calefacción. Y en el caso de la vivienda se puede llegar a una media aproximada de un ahorro energético de alrededor del 20%. Lo que pasa es que la inversión en la vivienda es mayor proporcionalmente que en el edificio y la amortización de la inversión por el ahorro energético es quizás no seguro, es a más largo plazo lo que puede resultar en un edificio de uso terciario. En los edificios de uso terciario, con este ahorro del 30%, se están publicando análisis de un retorno de la inversión, una amortización de la inversión alrededor de 5 años. De esta manera, lo que nosotros pretendemos es intentar realizar, lo que estamos haciendo es realizar integraciones de las instalaciones bajo una única plataforma, como decía, buscando ese triple ahorro, de tal manera que podamos gestionar mediante un único sistema de control la iluminación del edificio, interior y exterior, los sistemas de vigilancia, de seguridad, los sistemas de control de acceso, es otro tipo de instalación susceptible de ser integrada en una plataforma de control, la monitorización de consumos, como decía, muy importante para el ahorro energético, el que el usuario esté informado en tiempo real del consumo de su instalación, la integración de todos los sistemas audiovisuales, bien sea del edificio o de la vivienda, la integración de los sistemas de control de las fuentes alternativas de energía, de los paneles solares, energía eólica si la tuviéramos en el edificio, el control y la monitorización de las alarmas técnicas del edificio, fundamentalmente de alarmas de incendio, alarmas de fugas de gas si el edificio contempla una instalación de gas, control del riego si lo tuviera, control de los sistemas de climatización, integración en la propia red, control de otros dispositivos motorizados que pudieran ser integrados, como el control de persianas y celosías, y en el caso de edificios el control también de la megafonía interna o de la megafonía externa. De tal manera que actualmente en los edificios la mayoría de ellos contemplan todas estas instalaciones. En la mayoría de los casos las instalaciones se realizan de forma individualizada y no se comunican entre sí ni se pueden integrar. Y bueno, lo que nosotros estamos realizando es redes integrales de comunicación de las propias instalaciones, de tal manera que bajo una única red seamos capaces de controlar toda la instalación, optimizando el control y optimizando los servicios. Podemos luego realizar una supervisión local y remota de la instalación, de todas las instalaciones, compartiendo estos servicios, obteniendo un ahorro económico, dotando de seguridad al acceso a la gestión del edificio, facilitando el mantenimiento, realizando programaciones horarias que estén relacionadas entre las diferentes instalaciones entre sí, la definición de escenarios, las alarmas de todas las instalaciones concentradas y la conectividad hacia el mundo exterior a través de Internet. Si tenemos una única red multiservicio capaz de gestionar todas las instalaciones, conseguimos este ahorro en la instalación y la facilidad del mantenimiento. Y además, mediante la propia definición de la red, podemos especificar diferentes niveles de usuario de acceso a la red para la propia gestión del edificio. La metodología a seguir pues es bastante sencilla, es estudiar el caso del edificio, analizando las necesidades del edificio, analizando las necesidades del cliente, el uso que se le vaya a dar al edificio, los diferentes perfiles de usuario que pueda tener, el mantenimiento que vaya a tener ese edificio, no todos los edificios requieren el mismo mantenimiento, el mantenimiento preventivo que esta red multiservicio nos pueda ofrecer sobre el edificio, de tal manera que una vez tenemos realizado el estudio de
de todas estas características, procedamos a realizar un análisis de compatibilidad de todas las instalaciones que va a requerir ese edificio, busquemos la mejor solución para integrarlas. En el mercado actualmente tenemos diferentes estándares que pueden realizar esta integración y al final seleccionar la mejor solución técnica, evidentemente. Para eso, pues proponemos la realización del proyecto, una dirección técnica en coordinación con el resto del equipo, una programación y puesta en marcha que es crítica porque son sistemas avanzados que requieren de una programación bastante compleja y, por supuesto, facilitar el mantenimiento posterior de la instalación. El objetivo fundamental es intentar llegar a los 3 ahorros: al ahorro energético, al ahorro en la instalación a través de una única red multiservicio y al ahorro en el mantenimiento, tanto en el preventivo como en el activo. Y a los 3 ahorros le añadimos el que un edificio con estas características nos va a dar mayor confort a los usuarios. De tal manera que el objetivo final, bueno, pues evidentemente es mejorar las instalaciones y mejorar el edificio. Hay ejemplos ya de estas realizaciones, como la sede de Caja Vital en Vitoria, donde tienen incorporado un sistema de control inteligente de la iluminación, con unos ahorros cercanos a lo que hemos visto antes, en torno al 30%. Ejemplos en un circuito de velocidad, concretamente el circuito de velocidad de Navarra, donde hay un despliegue de una red de fibra óptica por todo el circuito, por las diferentes instalaciones, donde sobre la misma red multiservicios se llevan el control de carrera, la señal de las cámaras de control de las carreras, la señal del circuito cerrado de televisión de vigilancia, el control de consumos de los boxes, control de iluminación exterior, la iluminación interior de los edificios, megafonía interior, megafonía exterior, control de cuadros eléctricos, control de accesos, etcétera, todo sobre la misma red. De tal manera que la instalación se ha optimizado bastante y el mantenimiento a posteriori está resultando mucho más fácil para la empresa que gestiona el circuito. En la Ciudad de la Cultura de Galicia también hay un sistema de control inteligente de iluminación y climatización que se está implantando, donde igualmente se persigue el objetivo de la facilidad del mantenimiento y el ahorro energético. Integración en edificios de oficinas. Concretamente, este es un proyecto en el que nosotros participamos y nos dieron un premio internacional entre más de 5.000 proyectos que se presentaron al mejor proyecto de integración de instalaciones basados en el estándar KNX. Y este es un proyecto donde se integra control de accesos, climatización mediante suelo radiante, máquinas de aire frío, aire caliente, vigilancia, integración de audiovisuales en salas de presentaciones, iluminación regulada, alarmas técnicas, control remoto a través de Internet, etcétera. Integración también de funcionalidades no solo en edificios de oficinas, sino también en plantas industriales, donde la integración de las instalaciones puede optimizar el propio proceso industrial. Y luego otro tipo de instalaciones donde la automatización de las instalaciones en estos edificios, además de buscar el ahorro energético, nos pueden ayudar a facilitar el uso diario del edificio. Por ejemplo, esto es una residencia para discapacitados, donde en las habitaciones de la residencia se monitoriza si el paciente está en la cama o no está en la cama, si grita porque le pasa algo. Se controlan las persianas, los puntos de luz, los enchufes, de tal manera que se pueda cortar la corriente de los enchufes, depende de la problemática del discapacitado. Vale, estoy acabando. Otro tipo de proyectos donde la automatización o el control inteligente de las instalaciones nos puede ayudar. Nosotros hemos participado en 2 proyectos para centros de menores, donde el control de instalaciones, además del ahorro energético y el mantenimiento, ayuda a la gestión diaria del edificio. Concretamente, hay uno de los centros de menores que hemos participado, donde el propio edificio sigue el proceso de la rehabilitación del menor. Entonces, entra el menor por una parte del edificio donde están al principio aislados. De ahí, en función de la conducta del menor, pasa a tener su propia habitación
y en función de cómo vaya, si se va portando bien, se va portando mal, los cuidadores le van dando privilegios gracias a la domótica. Es decir, pues ya te estás integrando bien en la dinámica del equipo, a partir de mañana vas a tener control sobre la luz de tu habitación y la vas a poder encender y apagar cuando quieras. O no estás integrándote bien, las luces se encienden a las 8 de la mañana y se te apagan a las 10 de la noche. Las persianas, lo mismo. Vas portándote bien, puedes subir y bajar la persiana cuando quieras, o no. Se te sube a las 8 de la mañana y se baja a las 10. Puedes tener un enchufe o no para tener una radio. Al final, el control de instalaciones les está ayudando en el propio uso del edificio. Otro ejemplo en el que hemos participado es el Museo de la Energía de Ponferrada, donde se realiza también una integración sobre una red multiservicio, pues del estilo a lo que hemos comentado, con vigilancia, control de climatización, accesos, iluminación, etcétera. Y quería dedicar el último minuto a esto que podemos decir del futuro, que la domótica tiene futuro. Yo decía que tiene pasado. El pasado de la domótica puede ser las viviendas convencionales, con una línea de teléfono y la televisión. El hogar actual, llamémosle hogar digital, ya hablamos de acceso de banda ancha a través de líneas ADSL, líneas de cable, fibra óptica, ocio en la vivienda, control remoto, etcétera. Y el futuro es lo que llamamos la casa consciente, basada en inteligencia ambiental, en información contextual, en lo que es la computación ubicua, y donde nos podemos imaginar en un futuro no muy lejano unas redes en nuestras viviendas con multitud de dispositivos cada vez más pequeños, inteligentes, comunicados probablemente de forma inalámbrica, de tal manera que nuestra propia vivienda casi sea capaz de predecir incluso nuestro estado de ánimo. Y esto que nos suena un poco a Gran Hermano y a demasiado futuro, ya tenemos alguna aplicación. Concretamente, ahí el ejemplo de abajo a la derecha es un paraguas comercializado en Estados Unidos desde hace casi ya 4 años, en el que el propio mango del paraguas tiene una conexión wifi. Entonces el paraguas lo tienes en el paragüero a la entrada de tu casa y el paraguas continuamente chequea la predicción meteorológica, de tal manera que si está lloviendo se enciende. Y bueno, si está lloviendo tú lo puedes ver y cuando vas a ir de casa con el paraguas, pero si va a llover también se enciende, cosa que tú eso no lo ves. Entonces, si sales de casa y ves el paraguas encendido azul, pues sabes que o está lloviendo o va a llover y lo coges. Es una aplicación bastante sencilla, pero que nos puede indicar por dónde nos puede llegar ese futuro en nuestro entorno doméstico, como digo, con multitud de dispositivos conectados entre sí y al final facilitando nuestro uso diario. Y con esto acabo. Muchas gracias. Y si hay alguna pregunta.